Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es fiambre de pollo. Vais a comprobar en esta receta lo fácil que es preparar tu propio fiambre en casa. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y mirad, yo en el bol tengo 500 gramos de pechuga de pollo cortada en trocitos bien chiquititos. La tengo cortada así para que le sea más fácil luego a la trituradora el triturar el pollo. También la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Si queremos hacer más cantidad, perfecto. Como mi trituradora es pequeñita, lo voy a hacer en 2 veces. Ahora, un punto muy importante en esta receta es triturar mucho el pollo. ¿Por qué? Porque cuanto más trituremos el pollo, mucho más fino luego nos va a quedar nuestro fiambre. Una vez he triturado la primera parte, vuelvo a repetir el mismo paso y vuelvo a deciros que es muy importante el tener el pollo muy triturado. Una vez ya tengo todo el pollo triturado, ahora a continuación vamos a aportar más sabor a nuestro fiambre con media cucharadita de tomillo. Pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea, he añadido algo menos de media cucharadita. Una cucharada, mejor dicho, de cebolla en polvo. A ver, aprovechamos esto de aquí. Y una cucharada de ajo granulado. También vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce. Perfectamente, que lo queremos cambiar por pimentón de la Vera, lo podéis hacer. Y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora, ¿qué nos queda? Mezclar muy bien todos estos sabores. Mezclamos bien para que queden bien repartidos. Y una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir 75 gramos de aceituna negra sin hueso y 100 gramos de aceituna verde igual, sin hueso. 50 gramos de pimiento de piquillo en mi caso. Os digo en mi caso porque perfectamente podéis cambiarlo por pimiento asado. Ahora, que de algunos de estos ingredientes no nos gusta, como por ejemplo puede ser la aceituna negra, pues no la añadimos y añadimos solamente la verde con el pimiento asado o pimiento de piquillo. Mezclamos bien, le damos un poquito de forma a nuestro fiambre porque a continuación nos vamos a colocar una base de fil en nuestra mesa de trabajo. Aquí tengo colocado el fil. Ahora ya le he dado un poquito de forma al fiambre. Añadimos una base de pimentón dulce. Así, como estáis viendo, vamos a formar como un cuadrado. Ahí le damos bien. Y ahora también le vamos a dar otro toque, pero con orégano. Vamos a volver a repetir el mismo paso, pero esta vez con el orégano. Y ya colocamos el fiambre que le he dado un poquito de forma, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Terminamos de darle forma así, si te hiciera falta meter un poquito la aceituna, el pimiento, lo que hiciera falta. Y comenzamos a enrollar. Comenzamos a enrollar y ya hacemos un poquito de presión, como estáis viendo, ¿veis? Terminamos de enrollar. Y ahora vamos a coger de las puntas como si fuera un caramelo y vamos a rodar nuestro rollo por nuestra mesa de trabajo. ¿Qué estamos haciendo con este gesto, con esta parte? Pues que le estamos dando más presión para que luego nuestro rollo quede más prieto. Entonces, una vez hemos forrado con el fil a lo ancho, ahora lo vamos a hacer al contrario, a lo largo, como estáis viendo en la imagen, para así estar más seguros de que nuestro rollo luego cuando lo llevemos al agua no le entre nada de agua. Pero para darle más seguridad voy a enrollar un poquito más nuestro rollo, dándole un par de vueltas y tan fácil como lo que acabamos de ver. Pues una vez nuestro rollo ya le tenemos bien seguro, vamos a colocar una cacerola en el fuego. Vamos a añadir abundante agua. Vamos a esperar a que nos salgan esas burbujas en la base de nuestra cacerola. Y veis que esas burbujas ya se sueltan y suben. Bueno, pues es el momento de añadir nuestro rollo de carne. Colocamos peso si hiciera falta para que no flote y cocinamos a fuego medio durante 40 minutos aproximadamente. Os digo aproximadamente por si habéis añadido más cantidad de carne. Lo vamos a ir controlando. Transcurrido el tiempo, sacamos y ahora una vez ya lo hemos sacado, una parte muy importante.
Para que nos coja más consistencia lo tenemos que reservar en la nevera. El tiempo aproximado, pues si tenemos mucha prisa tenemos que ver que nuestro rollo está completamente frío. Lo vais a notar porque al tocarlo va a cambiar de textura. Mirad, notáis que está más firme, ha cogido firmeza. Bueno, pues cuando ya la tengamos así es el tiempo que vamos a necesitar, pero aproximadamente unas 4 a 5 horas, o como yo, que yo lo he dejado durante toda una noche. Y mirad qué maravilla. Por favor, mirad, jugoso, cargado de sabor, impresionante. ¿Estáis preparados para que os corte y veáis cómo queda el corte por dentro? Mirad qué maravilla. ¡Wow! Es que es un espectáculo. Yo con esta receta de verdad que disfruto porque no llevan conservantes. Está cargada de sabor, el sabor que a nosotros nos gusta. Y mirad, por Dios, esto es una maravilla, un espectáculo. No me digáis que no. Podéis preparar bocadillos, sándwiches, utilizarlo así en frío. A nosotros nos gusta el frío, pero que lo queremos utilizar en caliente, perfectamente. Lo podéis llevar, por ejemplo, que queremos ir a la playa, pues para la playa, para la comida del día. Queremos ir al campo, también nos lo podemos llevar. Nada, es perfecto para cualquier ocasión. Ya os digo, para preparar bocadillos, sándwiches, quesadillas. Nada, para lo que se os ocurra, porque es una maravilla de receta. Otra receta que os animo a que hagáis en casa, porque es que sé que segurísimo os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.